Bu- Buenos días, hermanitos. Aquí estamos para continuar con nuestro estudio acerca de la Virgen María. Ya en el estudio anterior vimos cómo pues, los hermanitos separados utilizan un texto, Mateo 13:55, para decir que esos que se mencionan ahí son hijos de María. ¿Recuerdan a Santiago, José, Simón y Judas? Pues ya les pudimos demostrar cuando le encontramos los orígenes a cada uno de ellos, de que si bien eran hermanos de Jesús, no eran hijos de la Virgen María. Bien, eso ya lo aclaramos en el estudio anterior. Ahora, quiero que entendamos por qué se utilizaba tanto la palabra hermano. Si es más, se sigue utilizando la palabra hermano mucho entre los judíos. Mire, les voy a mostrar varios punticos. Uno, el primero es porque ellos confían y creen mucho en la promesa que Dios le hizo a Abraham por allá en Génesis 17:5, cuando Dios le dice a Abraham que él sería padre de una gran muchedumbre de personas. Bien, ellos se consideran descendientes de Abraham y entonces al ser descendientes de Abraham se consideran hermanos. Ahí está uno de los motivos por los cuales se consideran hermanos. Otro motivo, mire, el parentesco, cuando hay parentesco familiar, pero aquí hay que hacer la aclaración que más necesitamos nosotros. En Génesis 13:8 vamos a hablar brevemente de Abraham y Lot. Voy a parafrasear el contexto. A mí me gusta parafrasear el contexto para que entiendan bien, ¿no? Pues recordemos que Abraham era tío de Lot, ¿cierto? Lot era hijo de un hermano de Abraham que se llamaba Aram. Bueno, bien, Abraham y Lot, digamos que compartían mucho los territorios y toda esa cuestión y cada uno tenía sus propios rebaños, sus vacadas, y llegaron a tener tanto animal que se suscitaron problemas entre ellos. Bien, entonces aquí es donde miren lo que le dice Abraham a Lot. Génesis 13:8. Abraham le dijo a Lot, por favor, que no hayan más riñas entre tú y yo y entre tus manaderos y los míos, porque somos hermanos. Luego, entonces, Abraham no era tío de Lot. Mire que él está diciendo que somos hermanos. Entonces ahí está. ¿Por qué se utiliza la palabra hermanos aquí? Es muy sencillo, para que no lo olvidemos. Palabras como tío, sobrino, primo, pariente, esas palabras no existían en el hebreo original, ¿cierto? Entonces no le podía decir, perdón, Abraham no le podía decir a Lot porque yo soy tu tío. Es que esa palabra no existía, ni tío ni sobrino. Por eso había ese parentesco consanguíneo y se trataban era como hermanos. Esa era la palabra común entre ellos. Bien. Otra parte donde se utiliza la palabra hermano. Miren acá. Vámonos a Éxodo capítulo 2 y el versículo 11. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez el contexto. Aquí es donde Moisés ya huye de Egipto. Estamos en aquella época, ya en Egipto. Mire lo que dice. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Moisés? Los hebreos. Por el hecho de ser hebreos, eran considerados hermanos, se llamaban hermanos. Recordamos de que los hebreos eran esclavos en Egipto, ¿no? Bueno, bien. Entonces, mire, por el mero hecho de ser hebreos ya se consideraban ellos hermanos. Ahora, otra manera de ser hermanos, digámoslo de esa manera, ¿no? Otra forma de ser hermanos la encontramos ahí en Juan, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo, Juan capítulo 20, wow. Juan capítulo 20, vamos a leer los versículos 17 y 18. Jesús le dijo, no me toques. Otra vez, el contexto, aquí Jesucristo ya resucitado es cuando se le presenta a María Magdalena, ¿no? Bueno, así ya introduciendo, ya no, lo entendemos más fácil. Y Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, mire para dónde la manda, para donde los hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice el 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Fíjese, Jesús manda a María Magdalena ¿para dónde? Para donde los hermanos. Cualquier hermanito protestante dice, ay, ¿vio que sí tiene hermanos? Pues pensando que tiene hijos María. Pero mire que aquí María Magdalena se para donde los discípulos. Entonces, ¿quiénes son los hermanos de Jesús?
Los discípulos, los discípulos. Y si nos vamos a Primera de los Corintios, vamos a ver otra vez la palabra hermanos en otro contexto. Primera de los Corintios capítulo 15, vamos a leer los versículos 5 y 6, ¿cierto? A ver, dice así, y que apareció a Cefas y después a los 12, hablando después de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, ¿cierto? Pero mire lo que dice el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen en la muerte. Bueno, bien, ahí estaban hablando acerca de la muerte, por cierto. Muy bien, entonces aquí está 500 hermanos de Jesús a los que se les aparece Jesús de nuevo. Imagínese usted a María con 500 hijos. Entonces son más formas diferentes de utilizar la palabra hermano, que es tan común entre ellos, por ser descendientes de Abraham, porque tienen un parentesco de verdad cosanguíneo. Por cierto, cuando el parentesco cosanguíneo también tenemos que aclarar algo. ¿Se acuerdan de que ahí en la cruz, cuando están las tres Marías, hay una María que es hermana, dice que es hermana de María, la madre de Jesús? Esa María que es la mamá de Santiago y José. Probablemente ni siquiera serían hermanas, pero lo que sí es que eran parientes, tenían consanguinidad. Entonces, bueno, ahí no entraríamos a discutir por nada de eso, pero sí eran familia. No directamente hermanas probablemente, pero sí eran familia. Y también vemos en el caso de Moisés cómo trata como hermanos a los hebreos, a los discípulos después de Jesucristo, pues ahí está, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos con Jesucristo como tal, no porque no porque María haya tenido más hijos. Ahora, vamos a seguir mostrando eh, que María no tuvo sino un solo hijo. Eso es vital que lo sepamos nosotros, especialmente los que sí creemos en la virginidad de María. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de, de algo que pasó por allá en la Pascua, cuando Jesucristo tenía 12 años. Eso está ahí en Lucas 2:40 48, ¿cierto? Pues ustedes lo van a leer, yo se los parafraseo, cuando José y María van con el niño, con Jesús, a Jerusalén a celebrar la Pascua. Recuerdan que él se les pierde 3 días y lo encuentran en el templo. ¿Con quiénes andan José y María? ¿Con Jesús y sus hermanos? No, no anda con Jesús y sus hermanos, anda únicamente con Jesús. Y siempre, y cuando ellos lo buscan son 3 días y están solos buscando a Jesús. En ninguna parte se dice que ella andaba con los otros hijitos, ¿verdad? Porque ya tenía que haber teniendo Jesús 12 años, pues, a ver, ya María tenía que haber tenido como mínimo 2 o 3 hijos más. Pero no hay una sola mención de que María y José anduvieran con otros hijos. Eran José, María y Jesús. Bien, ahora, hay algo que a mí me gusta, esto sí lo vamos a leer. Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí también están en la boda de Caná. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo hace su primer milagro, cuando Él transforma el agua en vino? Pero aquí hay un detallito que yo quiero que lo tomemos bien en cuenta, que nos lo aprendamos. Mire lo que dice Juan 2, 1 y 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí María, la madre de Jesús. Mire, estaba allí María, la madre de Jesús. Probablemente eran familia de María, ¿no? Por eso estaba ella allí. Pero mire lo que sigue. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ese es el pedacito que nos interesa a nosotros. María estaba en las bodas. Pero ¿quiénes fueron invitados? Jesús y sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice que están invitados Jesús y sus discípulos, se nos viene a la mente, ¿por qué no invitaron a los hermanos de Jesús? O sea, los hijos de María. ¿Por qué estaba María sola? Probablemente ahí ya José había muerto, probablemente, porque ya aquí ya recordemos que Jesús tiene 30 años. Entonces, está María y no mencionan a nadie más. Y luego le invitan a Jesús y a unos desconocidos, digámoslo así, que eran los discípulos. ¿Y los hermanos de Jesús y los hijos de María dónde están? Por ningún lado. Mire, son cositas que nos van mostrando a nosotros de que en realidad María no tuvo sino un solo hijo. Un solo hijo, ¿listo? Que fue Jesús. Bien,
Otro texto, y este texto sí que es hermoso para nosotros. Van a ver por qué. Juan capítulo 19. Vamos a leer Juan capítulo 19 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Miren, aquí está Jesús crucificado y están ahí al pie de la cruz María, ¿recuerdan? María con el discípulo amado. ¿Quién era? Juan. ¿Se acuerdan que era Juan? Que era que Jesús lo amaba, mejor dicho, muy especialmente. Entonces aquí mire lo que le dice Jesús a María, a su madre. Le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Imagínense, le entregó a Juan como hijo. Y cuando ve a Juan, le dice a él, he ahí a tu madre. He ahí a tu madre. Dense cuenta de lo que está diciendo allí. Si María hubiera tenido más hijos, miren, era obligatorio que ellos estuvieran allí. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se devuelven ahí un poquitico en Mateo capítulo 15, versículo 4, Jesús les está recordando a esas personas la ley mosaica. Y dentro de aquellas leyes mosaicas había un mandamiento que era honrar a padre y madre. Y el que no honraba a padre y madre era para muerte, lo mataban. Entonces, aquí en este caso, los hijos de María, pues la dejan abandonada. Eso es deshonrar a la madre. Y recuerden una cosa, en aquella época la mujer no valía absolutamente nada. Una mujer que se quedaba viuda y sin hijos era una mujer que no valía nada, absolutamente nada, era despreciado por todos. Por eso Jesús se la encomienda a un discípulo. Imagínense, un discípulo, a Juan. Y lo hermoso para nosotros es lo que viene a continuación. Mire, y cuando le dijo a Juan, le dijo, no, he ahí a tu madre. Entonces Juan la tomó para sí y la llevó a su casa. ¿Están escuchando lo que hizo Juan? Mire lo que hizo Juan, que es el que nos representa a nosotros. La tomó para sí, se la llevó para su casa. ¿Quieren saber ustedes por qué Juan hizo eso? Se los voy a decir, pero no se lo cuenten a ningún hermanito protestante. Era porque Juan era católico. Bueno, vamos a decirlo de esa manera porque sí, porque los únicos que aceptamos a María en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra iglesia, somos los católicos. Por eso no está mal dicho, Juan era católico como lo era Jesucristo. Y por eso él dice que la tomó para sí, se llevó esa mamacita para su casa. ¿Qué tal? ¿Ah? De haber sido un protestante, ¿qué hace? ¿La lleva para su casa? No, le cierra la puerta. Le cierra la puerta porque el invitado es Jesús, no esa señora. ¿Ven? ¿Ven? Porque para mí ese texto es vital y es preciosísimo. Porque aquí denota la grandeza de la Iglesia Católica cuando acepta a María. Igualito lo que hizo Juan. Aceptó a María y se la llevó para su casa. Qué hermoso, ¿sí o no? Muy bien. Entonces ahora, si nosotros vamos a ver, ahí ya acabamos de notar, otra vez no aparecen los hermanos de Jesús por ningún lado, ¿no? Pero si nos vamos a Mateo capítulo 1, ¿qué tal si nos vamos a Mateo capítulo 1? Y vamos a leer aquí, sí vamos a leer el capítulo 1 desde el 1 en adelante. Vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Mire, esto es la historia de Jesucristo. Recuerden, cuando se habla de la historia, todo lo que tiene que decir allí tiene que ser minucioso y tiene que ser verdadero. Y vamos a ver aquí si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Es más, si José tuvo más hijos o no. Porque mire lo que dice. El libro de la historia de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Estoy empezando desde el versículo 1, ¿no? Y mire lo que dice el 2. Abraham llegó a ser padre de Isaac. Isaac llegó a ser padre de Jacob. ¿Ven? Ahí se denota de que fue, bueno, nombran uno y no nombra más. Dice, Jacob llegó a ser padre de Judá y de sus hermanos. Cuando alguien tuvo un hijo y más hijos, mire que como es historia, pues lo aclara directamente. Dice el versículo 3, Judá llegó a ser padre de Pérez y de Sera mediante Tamar. ¿Se da cuenta? Ahí dice, Judá fue padre de fulano, sultano, perencejo. Lo pormenoriza, ¿listo? Leamos el versículo 11. Dice el versículo 11, Josías llegó a ser padre de Jeconías y de sus hermanos al tiempo de la deportación en Babilonia. Otra vez, menciona que cuando fueron varios. Pero si leemos el versículo 16, mire lo que es el versículo 16.
Jacob llegó a ser padre de José. Aquí es donde van a aparecer los hijos de José y María. Espérense, verá. Jacob llegó a ser padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien se llamó Cristo. A ver, ¿cuántos hijos dice aquí que tuvo José? No tuvo hijos, José no tuvo hijos, porque es una historia, porque aquí tenían que haber aparecido los hijos de José. Y dice, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Mire, si María hubiera tenido más hijos, ¿cómo diría? Diría, esposo de María, de la cual nacieron Jesús y sus hermanos, como lo dice en el anterior relato. Bien, una prueba, mejor dicho, que cómo decimos que no la reconocemos. María no tuvo más hijos, falta más, ¿cierto? Acerca de la virginidad de María, de por qué María no tuvo sin un solo hijo. Pero esto lo dejamos para el próximo estudio, hermanitos. Que el Dios del cielo me los bendiga.